se las voy a dar ahora, porque creo que son conceptos muy interesantes que la palabra de Dios nos da respecto a los papás. ¿Cuántos papás hay ahorita aquí presentes? A ver, manos. Nomás papás, papacitos no. El Leo luego se apunta. No, Leo, tranquilo. Nada más papás. Ok, bueno. Para ustedes, papás, y para toda la congregación, vamos a hablar acerca de una parábola que el Señor narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El Señor narra esta parábola o historia, eso quiere decir parábola, ¿verdad? Que la conocemos normalmente como la parábola del hijo pródigo, pero también podría llamarse el padre perdonador, porque en esta narración Jesús ejemplifica el amor del Padre y la forma tan maravillosa en la que nos perdona cuando nos arrepentimos de una manera auténtica, genuina. En esta historia, Jesús también nos deja ver algunos aspectos que se parecen mucho a la vida real entre un padre y un hijo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde hermosa que nos regalas. Gracias por el clima. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra aquí en este salón y en los salones allá desde Poggles, nuestros Cobys, nuestros Sparks, TNT, Señor, que están también los maestros considerando tu palabra para los pequeños. Ponemos en tus manos la enseñanza de toda la iglesia en este domingo, Padre. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. A muchos padres, a muchos papás, sobre todo varones, se les llega a complicar mucho la relación con sus hijos, principalmente varones también. Los que tienen hijos varones saben que la relación entre papá e hijo varón es particularmente complicada. Con las mujeres es un poquito más diferente, aunque también tiene sus momentos difíciles, pero por lo general la relación de papá e hijo a veces se llega a complicar. No es fácil ser padre, ¿verdad que no, hermanos? No es fácil ser padre, nunca lo ha sido. El padre por lo general no expresa mucho sus sentimientos, pareciera muchas veces que como que no le da mucha importancia a la relación con sus hijos y que el protagonismo con los hijos se los lleva siempre la mamá, ¿verdad? Y nos basta solamente con echar una mirada a la diferencia que hay entre las celebraciones del Día de la Madre y la del Padre, no hay comparación. Hace 8 días dijimos vamos a llevar a la invitada a comer, pero es Día del Padre, va a estar todo. Estaba vacío los restaurantes. Pero ve en domingo del Día de la Madre. No agarras lugar en ningún restaurante, pero en todo el día. Es muy diferente la celebración. Pareciera que papá, hombre, es un tanto indiferente hacia la relación con los hijos, siendo que con las mamás sucede lo contrario. Y muchas mamás reclaman a los papás varones, ¿verdad? Es que no le pones atención a tu hijo. Es que no te interesa tu hijo. Es que no veo que tú hables con tu hijo. Y los papás sabemos nuestro rollo. Sabemos cómo nos relacionamos con ellos. Sabemos cómo lo hacemos. No lo vamos a hacer como ustedes, mamás. Es muy diferente la relación. Y la mamá a veces presiona demasiado al papá. ¿Por qué? Porque la mamá quisiera ver al papá todo el día bailando con su hijo y vente mi hijo, pero no, es otro tipo de relación. Hay mucha diferencia entre la relación y pareciera como que escondemos nuestras emociones, pareciera como que no compartimos lo que sentimos, pero vamos a ver en esta historia algunas diferencias y qué es lo que nos habla de esta relación entre padres e hijos. En esta historia, para empezar, en la parábola de Lucas capítulo 15, en el versículo 11, empieza el Señor a hablar de esta historia. Para empezar, en esta historia no aparece mamá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No aparece mamá. Mamá está borrada. No sabemos si había mamá o no había. No aparece mamá. Punto. Tampoco aparecen hermanas.
Porque a veces cuando hay hermanas y hermanos, las hermanas le atizan más a la leña. Así es que tampoco hay hermanas. El Señor está hablando una historia que se centra entre la relación de un padre con un hijo varón. Ahora, no estoy haciendo a un lado a las hijas mujeres, pero es muy importante, hermanos, que entendamos por qué es el Día del Padre o fue el Día del Padre, y tenemos que entender por qué es tan importante la relación de un varón con otro varón hijo. ¿Por qué? Porque este varón hijo dentro de un tiempo se va a convertir en otro papá y se va a replicar en lo que haya hecho el otro papá. Y las hermanas van a estar alrededor. Así es que es muy importante lo que el Señor nos está hablando acá. La historia se refiere a la relación del padre con sus hijos varones. No es un acto de discriminación, ni mucho menos, sino que Jesús lo usa para realzar la importancia del amor de Dios como Padre y para poner en una correcta perspectiva la paternidad del varón, que desde siempre ha sido una relación muy complicada en muchos casos. Lo hemos visto en las reuniones de varones y el año pasado tuvimos una serie de enseñanzas respecto de esto. Entonces el propósito principal de esta parábola, hermanos, es resaltar el amor de Dios como Padre hacia un pecador que se arrepiente, ¿ok? Ese es el motivo principal de la parábola que enseña Jesús, ¿amén? ¿Cuál es el propósito? El padre que sabe perdonar al hijo que se arrepiente, haciendo alusión a nosotros como pecadores que nos arrepentimos delante de nuestro Padre y el Señor nos perdona. Esa es la intención teológica, doctrinal, primaria de la parábola del hijo pródigo. De eso se trata en general. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Pero sin demeritar el propósito principal de la historia, hermanos, podemos ver también entre líneas por lo menos tres aspectos muy interesantes en la relación entre este padre y sus hijos que nos ayudarán a mejorar nuestra relación como padres. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? La primera escena o el primer aspecto que aparece en esta historia es un momento de rompimiento entre el padre y uno de sus hijos varones. Es un rompimiento lo primero que vemos acá. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Les repartió los bienes. Ahí está el dinero. No sabemos la edad del muchacho, probablemente estaba cumpliendo ya la mayoría de edad. Vivía en casa de su padre. Por lo visto era un muchacho que tenía todo. Pero hubo algo que provocó un rompimiento en esa relación. Seguramente el padre no se lo esperaba. Las herencias se entregan cuando los padres mueren. Cuando el padre muere es cuando se entrega, se abre el testamento y se entregan las herencias de lo que el padre dejó. Así es que este muchacho ya estaba dando por muerta la relación con su padre y se sentía lo suficientemente hombre y adulto para hacer su propia vida. No necesito más a papá. Lo único que necesito de papá es todo el dinero que me va a dejar. Que a todo dar. Dame todo el dinero y ya no te necesito para nada. Yo me las arreglo por mi cuenta. Vino el rompimiento. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿el papá no vio venir este rompimiento con su hijo? ¿No se dio cuenta hacia dónde iba la relación que lo llevó a romper con él? Porque por lo general, hermanos, este tipo de rompimientos no se dan de la noche a la mañana. Seguramente hubo algunas señales antes de llegar a este momento tan difícil. En la relación de un padre con los hijos, papás,
tenemos que estar alertas a las señales. Porque los muchachos empiezan a enviar señales. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de captar esas señales de que se acerca un posible rompimiento. ¿Cuáles fueron algunas de esas señales? A lo mejor, probablemente hubo poca o ninguna comunicación entre ellos. El afán de las actividades diarias van deteriorando la comunicación a medida que los hijos van creciendo. Mientras son chiquitos, hay mucha interacción. El papá orgulloso de su varoncito no se despega de él, ¿verdad? Y trae al chamaco orgulloso. Pero el niño empieza a crecer. El niño se empieza a independizar porque también es varón. Y él empieza a buscar su propio territorio, sus propios dominios. Y de pronto al llegar a la adolescencia es cuando la comunicación entre un padre y un hijo varón se empieza a hacer un poco más grande y más grande y más grande. La comunicación empieza a cerrar. Papá de pronto no sabe ya cómo hablar con su hijo. El hijo ya no sabe cómo acercarse al padre. Y empieza a ver una señal de que puede provocar un próximo rompimiento en esa relación. Papás, tenemos que estar muy alertas, porque así como venimos desde chiquitos con los niños, no podemos perder ese hilo de comunicación. A veces el afán del diario vivir, el trajín de todos los días nos va haciendo que nos separemos más. La brecha generacional, por supuesto, se va haciendo más grande. La diferencia de conocimiento, de educación se va haciendo más grande. Los hijos ya están en la escuela, van aprendiendo nuevas cosas, tienen nuevos retos y desafíos, y nuestro tiempo ya pasó de escuela. Lo que aprendimos bien y lo que no pudimos aprender, ya no lo vamos a aprender a lo mejor. Así es que se empieza a hacer una brecha y empezamos a tener poca comunicación. Esta es una señal muy clara de que puede venir un próximo rompimiento. Otra señal es la seguridad de su futuro. Como padres tenemos la responsabilidad de saber lo que les inquieta o lo que desean nuestros hijos de su futuro de manera constante desde que son chiquitos. Porque conforme van creciendo, sus pensamientos van cambiando. Y sus ideas también van cambiando, sus ideales van cambiando. De chiquitos, ¿verdad? Ahorita de Poggles y después de Cubbies, todos quieren ser veterinarios. ¿Qué quiere ser? Ay, veterinario, pues yo quiero cuidar a los animalitos y yo tengo mi gato y tengo mi perro y lo quiero cuidar. Todos quieren ser veterinarios de chiquitos. Pero resulta que van creciendo y llegan a Trek, llegan a Sparks, llegan a TNT, llegan a Sparks y de pronto les preguntas, ¿y tú qué quieres ser de grande, mijo? Yo voy a ser influencer. Yo voy a ser youtuber. Pues no, que quería ser veterinario, pues no, eso es para niños. Yo ya soy grande, ya soy adulto. Ahora yo voy a ser influencer. Ya les cambió su perspectiva del futuro. Después resulta que llegan a high school, gradúan de high school y lo único que les interesa es trabajar en una fábrica y sacar algo de dinero. Y entonces viene el rompimiento. ¿Por qué? Porque no seguimos la secuencia de lo que nuestros hijos querían. No nos fuimos enterando como papás de todo ese proceso desde chicos. No los fuimos alentando a seguir proyectando su futuro. Solamente nos dimos cuenta cuando vino el rompimiento y dijimos, pues ya mi hijo se volvió loco y no sabe lo que quiere. Punto. Asunto arreglado para nosotros. A lo mejor sí sabía lo que quería. A lo mejor sí sabía lo que necesitaba. Y no era tan difícil. Lo único que quería era que papá me escuchara y me orientara y me dijera qué es lo que podía yo lograr en la vida. Pero papá tenía otro tipo de comunicación.
Y esta es la historia, hermanos, de la humanidad a lo largo de los siglos y las generaciones. Esto pasa constantemente en todos lados, aún dentro del cuerpo de Cristo. Pero por eso la palabra de Dios nos va a ayudar a entender por qué funciona esto así y cómo lo podemos nosotros solucionar. Proverbios 22:6 dice que instruyas al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar. No se va a apartar de él. Porque cuando venga el tiempo de rompimiento y te pida la parte de la herencia que le corresponde, te va a doler cuando se vaya el muchacho. Te va a doler. Y a lo mejor no tienes nada de herencia. Tú dices, no, ¿qué te voy a dar, mano? Si quieres, vete y ráscate con tus propias uñas a ver cómo le haces. Pero este papá de la historia dice que cuando vino el momento del rompimiento y el hijo se le apanteró y le dijo, pa, yo ya estoy grandote, yo ya tengo que hacer mi propia vida y yo no necesito de ti, dame lo que me corresponde. Es que era chino. Dame lo que me corresponde. El papá se lo dio. ¿Creen que no le dolió a ese padre? Ese momento de ese rompimiento. Pero el papá se lo dio. Hermanos, pero la herencia para los hijos no tiene que ver con bienes materiales solamente. Tiene que ver con la educación que les dimos, en cómo los preparamos para la vida, los valores éticos, la educación, la forma de enfrentar los retos diarios y sobre todo la fe que les inculcamos desde niños en el camino del Señor. Un día nuestros hijos nos van a pedir lo que les corresponde y se irán. Y en este país sobre todo esa es la tónica. Los muchachos están esperando ansiosamente el día de los 18 años. Porque saben que al llegar los 18 años, ¡vámonos! Se acabó el yugo de papá. Se acabó el yugo de mamá. Ahora me toca a mí vivir la vida porque yo ya soy grande, soy adulto y el mundo me queda chiquito. Papá y mamá no saben nada del mundo. Yo sí, porque ya tengo 18 años. Y va a venir el rompimiento. Y van a pedir lo que les corresponde. Y se van a ir. El siguiente aspecto que podemos ver en esta historia es el momento de crisis que tuvo que enfrentar este muchacho. Dice el versículo 13. No muchos días después del rompimiento, no mucho tiempo después de que rompió con su papá, dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿A dónde? A una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Crisis. Nadie, ninguno de nosotros, hermanos, nadie quiere ver a sus hijos pasar por momentos de crisis o de dificultades. Por muy rebeldes y por muy mal que se hayan portado con nosotros, ninguno de nosotros en su sano juicio, hablando de gente que tiene temor de Dios, ninguno de nosotros nos atreveríamos a desearle mal a nuestros hijos. Todos queremos que sean exitosos, todos queremos que les vaya bien en la vida, pero la realidad, hermanos, nos dice que muchas veces, tanto ellos como nosotros vamos a experimentar momentos de crisis en nuestra vida. Y nuestros hijos deben de estar preparados para saber qué hacer en caso de alguna crisis de cualquier índole. Pero lo primero, hermanos, que a mí me llama mucho la atención en esta parte del relato, es que dice en el versículo 13, que juntó todo lo que tenía, lo que el padre le había dado.
En ese momento el hijo reunió todo el dinero que tenía. Seguramente algunos de los bienes que les dio su papá eran animales o tierras. Seguramente lo fue a vender todo, a malbaratar todo. Junta todo el dinero y lo primero que hizo, dice, se fue a una provincia muy lejos, donde papá no lo alcanzara, donde papá no supiera de él. Y lo único que hizo fue darse la vida y empezar a malgastar todo lo que tenía. Probablemente el muchacho se había disgustado en su casa. Quizás había hecho un berrinche, quizás no le gustaba la disciplina o no le gustaba que lo pusieran a trabajar. Es que tienes que arreglar tu cuarto. ¡Ah! Es que tienes que salir a limpiar a las gallinas. ¡Ay! Es que tienes que salir a cortar el pasto. ¡Ay! Y ahora cometemos el error de decirle al hijo, te doy $20 si lo haces. Uy, no lo hagan, no cometan ese error. Es un gravísimo error, porque estamos preparando y predisponiendo a los chicos a un sistema comercialista aún dentro de la casa. No lo hagan. Si tiene que lavar los platos es porque es parte de la casa y somos parte de una familia y le toca lavar los platos. Si le toca barrer es porque, ni modo, le toca barrer y se acabó el asunto. ¿Y cuánto me vas a dar? Te voy a dar un plato de comida al rato que nos sentemos a comer. Es que tienes que cortar el pasto. ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Tienes internet en la casa para pasarte toda la tarde viendo tus videos y jugando juegos? ¿Más quieres? Tienes un techo, tienes escuela, tienes todo lo que necesitas. ¿Más quieres? Este muchacho se había enojado. Seguramente lo ponían a hacer trabajo, seguramente lo tenía trabajando el papá. Porque al final de la parábola vemos al hijo mayor que le dice al papá, todos estos años yo te he servido. Entonces el hijo menor también tenía que servir en la casa, tenía responsabilidades, pero a los muchachos no les gusta tener responsabilidades. Pensaba que todo lo que sus padres le ponían a hacer era injusto. Ponte a barrer todo esto que dejó tu perro. ¡Ay, yo! ¿Por qué es tu perro? ¿No estuviste muele que querías un perro? Aprende la responsabilidad de tener un perro. Porque si mamá va, ay no, mijito, no, te vas a contaminar tus bacterias con tus manitas. Yo, la mamá, ay voy a limpiarle al perro. Ve a hacer el pasto. Ay, es que estoy jugando, ma. No se preocupe, mi cielo, ¿quiere una limonada? Ahorita yo voy, ahí está la pobre madre con la espalda tronada cortando el pasto. Y el princesito adentro de la casa. Y eso les molesta a los muchachos. Y este muchacho estaba enojado, porque seguramente lo tenían cumpliendo algunas responsabilidades. Y pensaba que todo lo que sus papás le ponían a hacer era injusto. Ven, hazme un favor, este teléfono de enfrente mío se quedó prendido. Bájale por ahí el botoncito, porque cada vez que se mueve alguien ahí me avisa. A un lado, del lado izquierdo está el botoncito para quitarlo. Lo que este muchacho no sabía, hermanos, lo que este muchacho no sabía, cuando juntó todo su dinero, puso quizás un cofrecito de dinero, se fue. Lo que este muchacho no sabía es que en ese cofrecito donde llevaba su dinero, había algo mucho más valioso. Algo que en ese momento él no podía ver, ni le importaba, pero era lo que le iba a salvar la vida. Dice el versículo 14 que cuando todo lo malgastó, las cosas se pusieron muy mal en aquella región donde se había ido y le empezó a faltar el dinero. El muchacho iba a su cofrecito de dinero y veía cómo se le iba vaciando poco a poco. Porque lo material, hermanos, se termina. Todo lo material se termina.
déjale a tus hijos 20 casas, 20 terrenos y déjale $1 millón, se termina. Todo lo material se termina tarde o temprano. Así es que llegó el momento en que el cofre quedó totalmente vacío. Quizás fue a buscar a sus amigos que le ayudaron a despilfarrar todo y ya no estaban. Porque esos amigos que ahora son, escuchen esto muchachos, jóvenes que están aquí, hombres y mujeres, esos amigos que ahora son tus mejores amigos, tus best friends, esos que dicen que saben más que tu papá y que te dicen que no le hagas caso a papá porque papá ya está viejito, hombre, míralo, ya está pelón, ya papá no sabe. Nosotros sabemos nuestro rollo. Esos amigos al final también van a desaparecer. Cuando te vean en medio de una crisis, son los primeros que salen corriendo. Después de dejarte, por supuesto, en la ruina o enganchados en actividades ilícitas, te van a dejar. Era un momento de crisis. El muchacho estaba lejos, estaba solo, ya no tenía dinero y tenía hambre. A muchas millas de distancia en su casa, seguramente, la mamá salió a ver al esposo al campo, ¿verdad? Iba lavando, iba con un trapito. Oye, Manuel, acaban de decir en el 57 que parece que hay una crisis allá, parece que por donde se fue el chamaco. A ver, Chofi, deja ver. Se llamaba Sofía, le decían Chofi. A ver, deja ver, Chofi. Sí, me acaba de llegar una notificación. Sí, por ahí parece que es, lo último que supimos, parece que por ahí andaba el chamaco. Y está la cosa fea. Dice que está muriéndose de hambre la gente. Dicen que no ha llovido, que está seco, que no hay trabajo. Y la Chofi, Manuel, ¿qué vamos a hacer? Nada. ¿Ustedes creen que los padres no se enteraron de lo que estaba pasando, hermanos? Allá corrían las noticias. Si ustedes creen que ahorita el WhatsApp y eso es rápido, no, hermanos. En este tiempo las noticias volaban más rápido. Todo el mundo se enteraba de todo lo que pasaba. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Jesús andaba por acá por una región y cuando los fariseos ya sabían lo que estaba pasando acá. Así es que Manuel y Chofi ya no pudieron hacer nada. No se llaman así, eso lo digo yo. Así es que mientras tanto, hermanos, allá en la provincia apartada, este muchacho regresa otra vez a ver a su cofrecito, a voltearlo. No hay una sola moneda, no queda nada, totalmente vacío. Y su estómago estaba igualmente vacío. Y cuando estaba contemplando el fondo del cofrecito vacío, que ya no había nada de bienes materiales, de pronto se dio cuenta que había 3 cosas que se había llevado de su papá sin darse cuenta y que resultaron ser las cosas más valiosas. La primera de ellas es que se acordó que de chico su papá lo había puesto a trabajar en el campo. El muchacho seguramente sabía ordeñar vacas, sabía cuidar borregos, aprendió con su papá a levantar cercas, a arreglar carretas. Y su papá también le enseñó a apacentar cerdos. Entonces pensó, gracias papá por enseñarme a hacer tantas cosas. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase. Ay, no había vacas por ordeñar. Sirve que me eche un chorrito por ahí de vez en cuando. No, el único puesto que tengo es de apacentar cerdos. ¿Sabes apacentar cerdos? Sí, mi papá me enseñó cuando era chico. ¿Alguien de aquí le tocó cuidar cochinos? A mí sí, créanlo, ¿no? A mí sí. A mi mamá se le ocurrió la brillante idea, porque teníamos panadería. Híjole, mi mamá me está viendo. Mami,
teníamos panaderías en Pachuca, Hidalgo, y una panadería muy grande, y junto había un terreno que tenía mi papá. Y pues salía mucho desperdicio de la panadería, ¿no? De todo lo que va quedando de la panadería. Y se le ocurrió la brillante idea de mamá decir, pues vamos a engordar unos cochinos, aprovechando que tenemos pues, para alimentarlos. Y se mandó a hacer un chiquero allá atrás en el terreno aquel, grandote, y metió ahí creo que 2 o 3 cochinos ahí. ¿Quién creen que tenía que entrar a lavar a los cochinos? Pues los 3 que éramos los menores de la... te toca el cochino, híjole, y abre la rejita y mete. ¿A qué huele eso, Gaby? Uf. Y luego todo batido así, y entras con tus zapatos. Gracias a Dios, porque aprendí a cuidar cochinos. Si alguien necesita que le cuide sus cochinitos, nomás cobro con unas carnitas. Ahora te das cuenta en este versículo, hermanos, que el muchacho estaba solo, porque dice, y fue, y se arrimó. No dice, fueron, él con todos sus amigotes. No dice, fueron y se arrimaron entre todos a buscar. No, el muchacho estaba solo, solo. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Fue a buscar trabajo. El hombre le contrató, ¿qué sabes hacer? Todo esto. Ah, pues muy bien. Me queda un lugar apacentando cerdos. Quedas contratado. Y dice que les daba algarrobas. ¿Saben lo que son las algarrobas? Es una vainita, yo tampoco sabía, apenas lo estudié ayer. Es una vainita como de esas de chícharos, pero más grande, así la vainita, que se abre y adentro tiene unas semillitas, es cafecita. Esas semillas, todo eso se revolvía con desperdicios, con otras cosas, y es lo que se le daba a los puercos. Por eso dice que él buscaba quien le diera las algarrobas limpias, solitas, no mezcladas ya para los cerdos, sino solitas para que él pudiera comer, pero nadie le daba, ni siquiera una algarroba. Y ahorita en muchos lugares se está descubriendo que las algarrobas precisamente se están convirtiendo en uno de los llamados superalimentos del siglo XXI. Tiene muchas propiedades. Eso es paréntesis, cortesía del Departamento de Salud del Estado. Coma frutas y verduras. Hermano, papá, varón, enséñales a tus hijos lo poco o mucho que tú sepas hacer. Enséñales a usar herramientas, enséñales a cambiar llantas de coche, a saber cuándo se le tiene que dar servicio al carro, enséñale a cocinar, enséñale a usar cortadoras de pasto, a cortar el cabello si lo sabes hacer, enséñale a soldar, a pintar una pared, a reparar un baño. Lo que tú sepas hacer, enséñaselo. Enséñale a tu hijo, porque la herencia de los hijos no solamente es dinero y casas. La verdadera herencia es todo lo que les enseñes de la vida, que aprendan a salir adelante en cualquier momento de crisis. ¿Qué es lo que tienen que hacer si de pronto los para un policía? ¿Qué tienen que hacer si de pronto tienen un accidente en la calle? ¿Qué es lo que tienen que hacer en un momento de peligro? Todo eso se lo vamos echando, hermanos, sin darnos cuenta a sus cofrecitos. Porque llegará un día en que las monedas se acaben y entonces tendrán que buscar las habilidades y conocimientos que nosotros les dejamos para defenderse en la vida. Les daremos una educación, por supuesto, una carrera si es que podemos dárselas. Pero hay cosas de la vida, hermanos, que no se enseñan en las escuelas. Esas las enseñan los padres y siempre las van a necesitar. Me da mucho gusto ver a algunos de los jóvenes ahora, muchachos ya adultos. Cuando empezamos hace 9 años con esta iglesia, a construir este edificio, muchos de ellos eran chiquitos. Y me acuerdo de algunos de ellos que venían a trabajar con sus papás. Y sus papás los ponían a hacer algo, con un martillo, con algo. Muchos se dieron martillazos y se llevaron un coscorrón del papá. Pero ahora lo saben hacer. Ahora lo saben hacer. ¿Te acuerdas, Cristino, esta rampa de aquí afuera? Ahí estaba el Toti chiquito. Ahí está. Así está el Toti.
Ahí estabas tú, Toti, chiquito aquí. Y su papá le decía, ponga el taladro derecho. Y el Toti lo ponía chueco. Derecho, le dije, póngalos bien así. Ahora, échele los kilos, amacícese, le decía Cristina. Y ahí estaba el pobre Toti. Y le hacía. La semana pasada le pedí a Cristino, préstame la traila para echar basura ahí. Y de pronto veo que entra el Toti. El totote. Que ¿dónde ponemos la traila? Le digo, ¿vienes con tu papá? Le dije, vamos allá afuera para que le diga a tu papá. No, mi papá no viene. ¿Y quién va a poner la traila? Espérate. ¿Sabes manejar la traila de 12 pies de reversa? ¿Meterla ahí? Sí. Fuimos allá afuera, se subió a su camionetota y ahí viene de reversa el Toti. Yo no puedo mover una traila ni un metro. Y está, boom, la dejó derechita ahí la traila. Se bajó, le sacó. Ahí está. Yo me quedé sorprendido y dije, Toti. Hermanos, lo que sepamos hacer, enseñémosle a los muchachos. Cualquier habilidad que tengamos, enseñémoselas. Porque ellos lo van a necesitar. Van a aprender a usar herramientas, van a aprender a hacer un montón de cosas. Todo lo que les podamos enseñar, lo van a necesitar. La cafetería tiene un mueble nuevo. Ahorita que vayan para allá lo pueden ver. Un mueble nuevo con su cubierta y todo. La hicieron los muchachos de Trek. Caleb la hizo. Yo estaba ahí con mi taladrito. No, pastor, permítame. ¿A qué horas aprendió este niño? Era una cosita así. ¿A qué horas aprendió a taladrar de esa manera? Porque hubo un papá que le estuvo enseñando. Hermanos, todo lo que les podamos enseñar a nuestros hijos les va a servir un día. Un día les va a servir. Y les puedo contar un montón de ejemplos. Llegaron a cambiarme los frenos de la camioneta a la casa. Y el Inge llegó y se puso como todo un sultán allá abajo nomás. Le digo, oye, los frenos ahorita. Y el Cris salió con sus herramientas y el Cris. Dije, ¿el Cris? ¿El Cris? El Cris. Creció y aprendió. Todo lo que les demos, hermanos, todo lo que los enseñemos, en algún momento de la vida lo van a necesitar. La segunda cosa que encontró de su padre en el tiempo de crisis, este muchacho en ese cofrecito, lo encontramos en el verso 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta es la segunda cosa. Su papá era un hombre de dinero. Tenía una propiedad grande porque tenía jornaleros, es decir, tenía trabajadores a su cargo. Si tenía gente trabajando para él, para sus tierras, era un hombre de dinero, de cierta posición social. Pero ¿qué fue lo que recordó este muchacho respecto a los jornaleros de la casa de su padre? ¿Qué fue lo que recordó? Que ellos tenían abundancia de pan. Él era un jornalero en una provincia apartada, lejana, donde un hombre le negaba que agarrara de las algarrobas con las que estaban alimentando a los cerdos. Pero los jornaleros en la casa de su padre tenían abundancia de pan. Hermanos, lo que este muchacho recordó era que su padre era un hombre bondadoso, generoso y justo. No tenía a sus jornaleros muertos de hambre. No los tenía esclavizados. No los maltrataba. Los jornaleros en casa de su padre tenían abundancia de pan. No tenían solamente lo necesario para vivir. Tenían abundancia. Esos hombres que trabajaban con ese señor vivían bien. Porque este padre de familia era un hombre bondadoso y justo, y eso fue lo que recordó este muchacho en ese momento.
Eso fue lo que recordó y fue lo que empezó a atesorar en su corazón. Mi padre es un hombre bondadoso. Porque con el que estoy trabajando es un tirano. Y me tiene aquí muerto de hambre. Mi padre es un hombre bondadoso. ¿Qué es lo que estamos echando al cofrecito de nuestros hijos, papás? ¿Qué es lo que están viendo en nuestro comportamiento? ¿Qué están aprendiendo de nuestra honestidad? ¿Qué están aprendiendo de nosotros? ¿Nos están viendo que nomás andamos viendo cómo robarle a los impuestos? ¿Nos están viendo cómo transamos a la gente? ¿Nos están viendo cómo tratamos a los que nos sirven? A los que trabajan de alguna manera para nosotros. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Porque lo que están viendo ellos, hermanos, eso lo estamos echando en el cofrecito de nuestros hijos. Y cuando ellos crezcan y en algún momento de sus vidas estén en un momento de crisis, es de lo que van a echar mano. Es de lo que van a echar mano. ¿Saben nuestros hijos cómo nos comportamos en nuestros trabajos? ¿Cómo nos llevamos con nuestro supervisor? ¿Cómo nos llevamos con nuestros subordinados? ¿Qué es lo que están viendo de nuestro comportamiento? La verdadera herencia del papá estaba sirviendo en medio de la crisis. Primero se acordó de que sabía trabajar, de que su papá le había enseñado cosas de granja y que eso le iba a ayudar a salir adelante en ese momento. Y después se acordó del carácter y la personalidad de su papá. Y eso fue lo que le animó a buscar la tercera parte de esta herencia invisible. Cuando él recuerda que su papá es un hombre bondadoso, cuando él recuerda que su papá es un hombre justo, entonces dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, porque tus jornaleros trabajan bien, viven bien, los tienes bien. Yo aquí también soy jornalero, pero este hombre injusto me trata muy mal. Pero tú eres un hombre justo, y yo quisiera ser por lo menos uno de tus jornaleros para vivir con abundancia de pan. Así es que la tercera cosa, hermanos, que este muchacho ve de su padre es la capacidad de reconocer que se había equivocado. Quizás esta es la más valiosa de todas las enseñanzas que recibió este muchacho. Pero eso se lo enseñó su padre, no con palabras, con sus hechos. Al recordar la bondad y la justicia de su papá, pensó que si regresaba arrepentido, quizás su papá le dejaría quedarse, aunque fuera como un jornalero. Así es que son tres cosas que le vamos a echar a la herencia de nuestros hijos, hermanos. Si le quieres dejar casas, terrenos y carros, y está bien, déjale todo lo que quieras, pero asegúrate que al fondo del cofrecito hay habilidades que tú tienes y que se las enseñaste a él. Eres bueno reparando cosas, eres bueno construyendo, eres bueno arreglando motores, eres bueno como músico, eres bueno de lo que seas. Lo que tú sepas hacer, asegúrate que tu hijo lo sabe hacer. Asegúrate que sabe cambiar llantas de coches, que sabe medirle el aceite al carro, que sabe inflar la llanta. Asegúrate que sabe hacer lo esencial, lo que tú sabes. No estás obligado a enseñarle lo que tú no sabes, pero hay muchas cosas que tú sabes y a lo largo de la vida lo has aprendido. Enséñaselas a ellos. Enséñaselas. La segunda cosa es que tienen que verte que eres alguien bondadoso y justo, honesto. Que aprendan de tu carácter, que aprendan de lo que tienes, que aprendan de lo que ven en ti, de tu comportamiento. ¿Cómo tratas a su mamá? ¿Cómo tratas a sus hermanas? Que los chicos varones vean: mi papá siempre trató muy bien a mi mamá, siempre fue cariñoso, respetuoso, siempre le habló con palabras suaves. Porque él va a agarrar de la herencia que le estás dejando. Y de esa herencia él le va a dar a su esposa. Y si él aprendió que el hombre le tiene que hablar a gritos a la mujer, ¿qué es lo que va a hacer él cuando se case? Empezarle a hablar a gritos a la mujer. Y si empieza a desesperarse: ay, vieja, que tú no entiendes.
Cuando te des cuenta y te venga a visitar con su esposa, lo vas a oír decirle a su esposa: ay, vieja, es que tú no entiendes. Vas a decir: a la torre, yo se lo enseñé. Esa es la herencia que le dejé. Pero si te ve tratando bien a mamá, si te ve que tratas con delicadeza a mamá, cuando lleguen a tu casa a visitarte ya casados y veas cómo trata él a su esposa, vas a decir: eso yo se lo enseñé. Y tenemos que enseñarles a reconocer cuando nos equivocamos. Somos muy testarudos, papás. Somos muy testarudos nosotros. Y nos cuesta trabajo reconocer que nos equivocamos, porque somos los machos, hombre. El macho no se equivoca. El valedor no se equivoca. ¿Qué van a pensar si reconozco que me equivoqué? Van a decir que soy débil, que... Reconoce cuando te equivoques. Me equivoqué. Inclusive con nuestros hijos. Hijo, me equivoqué. Te pido perdón, me equivoqué, vi las cosas desde otro punto de vista. No sé, lo que haya sucedido, me equivoqué. Punto. Punto. Eso es el arrepentimiento bíblico, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseña el Señor. Que tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos mal y pedirle perdón a Dios. Lo mismo entre nosotros. Y entonces la historia de Jesús nos lleva a una escena muy conmovedora en tercer lugar. La espera en el camino. Dice el versículo 20: y levantándose el joven, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Ahora, lo que sigue del versículo, no sé si lo hizo el papá o lo hizo el hijo. Los tiempos en los que está escrito el versículo da para los dos. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién a quién? ¿El papá al hijo o el hijo al papá? ¿Cómo fue la cosa? Velo como quieras. Sirve para las dos. Podemos decir: corrieron, se abrazaron y se besaron. Los dos. Porque los dos tenían necesidad de ese encuentro nuevamente. El papá fue movido a misericordia cuando supieron, porque se enteraron que el hijo venía de regreso y venía mal, en malas condiciones. Papá y mamá, escuchen esto, porque el mensaje que Jesús nos deja en esta historia no es que el papá le dijo a la mamá: ahora ve y atiéndelo tú, al fin que tú lo malcriaste. Ni tampoco la mamá le dijo al papá: ándale, a ver, ahí viene otra vez, a ver, vuélvele a dar dinero. Vuélvele a dar dinero, a ver si entiendes, a ver si aprendes. No se ven palabras de reproche en ningún lado aquí, hermanos. Esta es una historia del amor de Dios puro, sin mancha, sin doblez. En el amor de Dios no hay reproches. En el amor de Dios no hay amenazas. Simplemente fue movido a misericordia. Y cuando todavía estaba lejos, se vieron los dos, corrieron, se abrazaron y se besaron. Esa es la historia. Ese es el amor de Dios. Movido a misericordia. Sabía lo que había sembrado en su hijo desde pequeño. Y sabía que eso que había sembrado en su hijo, lo que estaba en el cofrecito abajo de todo el dinero, eso iba a dar frutos en tiempo de crisis. Salió al camino ansiosamente para esperarle. Lo ve, se acerca el muchacho y lo ve venir, como decía la canción: flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Así venía el muchacho, andrajoso, mugroso, descalzo. Daba horror verlo. La herencia material, hermanos, había desaparecido totalmente. Ni el cofrecito regresó siquiera. Pero lo que había en el corazón del muchacho fue lo que prevaleció en el momento de la crisis. Las habilidades que aprendió de su padre, la bondad que vio de su padre
y el valor de reconocer que se había equivocado. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. La verdadera herencia, hermanos, salió a relucir. El arrepentimiento tuvo fruto. Volvió a su lugar de hijo al lado de su padre y seguramente aprendió la lección. Al leer este relato, hermanos, no puedo dejar de pensar algo. Fer, ¿vienes a ministrar en tu piano, por favor? Gracias, Fer. Pero al leer este relato, hermanos, no puedo dejar de pensar. Y si en el tiempo en que este muchacho se fue, el papá hubiera muerto, y si no hubiera habido tiempo de reconciliarse con él. Y puedo pensar en todos los papás ahora en este tiempo, y quizás los que estamos aquí. Quizás en algún momento de nuestra vida, alguno fue como este hijo. Y algunos tuvieron la oportunidad de la reconciliación, pero a lo mejor algunos ya no tuvieron la oportunidad de reconciliarse. Y también no puedo dejar de pensar en todos los papás, que en este momento están parados junto al camino, levantando su mirada, viendo a lo lejos, a ver si ven a uno de sus hijos aparecer en el camino para abrazarles, para besarles, a pesar de sus errores. Algunos ya no lo pudieron hacer. Otros quizás seguirán esperando junto al camino. Pero para unos y para otros, para todos, siempre habrá un Padre Celestial que nunca se cansará de esperarnos, que siempre estará esperándonos para regresar junto a Él. Y ya sea como padres, hermanos, o como hijos, este Padre siempre estará junto a nosotros para llevarnos al hogar eterno. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice el relato. Comenzaron a regocijarse. Papás, no es fácil ser padres. Los que tienen a sus hijos chiquitos, disfrútenlos, véanlos crecer, estén con ellos, disfruten cada momento junto a ellos, porque mañana viene el rompimiento. Mañana llega el rompimiento. Papá, dame lo que me corresponde, porque es tiempo de que me vaya. Y se te va a partir el corazón en pedazos. Y lo único que se va a llevar, aunque le des dinero, aunque le digas: hijo, aquí están tus casas que te dejé, aunque le des lo que le des, lo único que va a tener en su corazón es lo que le diste de tu vida. Es lo que le diste de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu conocimiento. Lo que él vio de tu comportamiento, de tu bondad. Lo que él aprendió de ti, de la palabra de Dios. Lo que él te vio servir a Dios. De lo que él te vio sentir pasión por la obra de Dios. De eso va a aprender él y de eso va a seguir el resto de su vida.
Si yo estoy aquí, hermanos, hoy, es porque vi a mi padre toda la vida con pasión sirviendo al Señor. Él no era pastor, él era un ujier nada más. Pero era el primer ujier que llegaba siempre. Y era el que venía siempre bien vestido. Y era el que estaba preocupado que todo estuviera bien en el templo, en la iglesia. Y cuando había que ir a trabajar, era el primero que estaba ahí siempre. Eso lo aprendí de él. ¿Por qué creen que he trabajado para hacer cada pulgada de este edificio? Porque lo aprendí de alguien. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? A final de cuentas, lo que les enseñemos es lo único que van a tener. A lo mejor te quedaste con ganas de regresar a la casa de tu padre. A lo mejor te quedaste con ganas de regresar y abrazar a tu padre y decirle: Padre, me equivoqué, y ya no hubo tiempo, ya no se pudo. Pero hay un Dios ahora. Hay un Padre eterno que nos sigue esperando todavía. Y que no es tarde para tomar el papel de papá con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, me equivoqué, perdóname. Perdóname. Y seguramente este muchacho, al pasar los años, creció y se casó. ¿Y cómo creen que fue su vida? Como la de su papá. Porque fue lo que él aprendió de parte de su padre. No era lo importante el dinero que le había dejado, sino lo que había impactado su corazón. Papás, déjenme orar por ustedes. Vengan, por favor, papás. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, todos ahí en su lugar. Y vamos a orar por los varones, por los papás que están aquí. Vengan, papás.